Hola, ¿qué tal? Actualmente estoy en el Tecnológico de Tijuana, en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ah, Aquí tenemos lo que es la carrera de Ingeniería Industrial de Control Estadístico de la Calidad, con el docente Miguel Ángel García Cano. Esta es la unidad 4, que es muestreo de aceptación. Aquí su servidor Eduardo Emanuel Aguilar Núñez. Pues empezaremos con unos ejercicios ya resueltos. Vamos a explicar estos ejercicios. Son 20 ejercicios. Tenemos la pregunta número 1 que dice: explique qué es muestreo de aceptación. Y aquí tenemos su definición que nos menciona que es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Esto básicamente es una muestreo de cualquier producto. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, se realiza un muestreo de algunas unidades de tarimas para su revisión y así poder aprobar o rechazar el lote. Se hace una inspección aleatoria donde revisas cierta cantidad de tarimas. Supongamos llegan 1000 tarimas, no podemos revisar una inspección profunda que es revisar de una por una tarima para revisar las 1000 tarimas. Haces una inspección, hacen pilares, revisas 2 o 3 tarimas y eso te da chance de aprobar o rechazar el lote. Tenemos la pregunta número 2 que dice: el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Tenemos los siguientes puntos que dice: cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. En este caso, por ejemplo, donde yo trabajo, realizamos lo que son pruebas de destrucción de concreto. Pues realizamos pruebas de manera aleatoria. Hacemos lo que son unos cilindros y luego los destruimos para realizar su presión de libras, ya que no podemos estar destruyendo todas las piedras que fabricamos. Entonces, de esa manera nosotros hacemos inspección al concreto. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Cuando el lote está formado, esto viene aplicando más o menos como el caso que les mencioné. Imagínense que en este caso, imagínense que queremos revisar 1000 tarimas de una por una. ¿Cuánto tiempo va a invertir la persona que estamos pagando para que haga esa revisión? Por lo cual, para mí lo más conveniente es, si de 1000 tarimas la persona encontró, no lo sé, 100 tarimas, lo más correcto es regresarle todo el lote al cliente para que el cliente regresarle todo el lote al proveedor para que nosotros como sus clientes recibamos un producto de calidad. Ese es mi punto de vista en ese aspecto. Cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se deben inspeccionar y la probabilidad de error en inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección podría dejar pasar más unidades defectuosas que en un plano de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción de la cantidad de inspección, pero la capacidad de proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. En este caso es como les mencionaba, si la calidad del proveedor no es la más adecuada, en este caso lo que tiene que hacer es regresarle el producto al proveedor para que de esta manera de alguna manera él tenga alguna pérdida o sea disciplinado para entregarnos productos con un grado de confiabilidad para nosotros poder hacer un muestreo donde hagamos un muestreo aleatorio y no invirtamos tantos recursos o tanto tiempo en ese muestreo y poder hacer una inspección más confiable. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso de su fabricante de lotes sea satisfactoria.
En este caso, la inspección se realiza aún así, a pesar de que el del fabricante sea confiable, aún así no quita que en cualquier momento el producto puede llegar por algún fallo, llegar mal al lugar de trabajo. Lo más conveniente es realizar lo que es la, la lo que viene siendo esta inspección para que el resultado sea más satisfactorio. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Ok, las ventajas son, como lo he mencionado anteriormente, tienen un menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de que algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo requieren menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y reduce costos. Esto quiere decir, por ejemplo, si tú puedes poner una persona y destinarla nada más un par de horas o una hora en hacer una revisión de la inspección del producto, de esa manera tú estás reduciendo costos, más que sin embargo esta persona la tienes que poner 4, 5, 6 horas o tienes que poner 2 personas para poder inspeccionar un producto, como en este caso se lo menciono. Imagínense que pusiera yo 2 personas a hacer la inspección de tarimas y las cuales entre las dos tienen que estarlas moviendo para realizar ciertas medidas que sean adecuadas, pues no sería correcto, ¿no? Perdería mucho por algo que el cliente por algo que el proveedor debe mandarme de manera correcta. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. El ejemplo perfecto que les acabo de poner anteriormente es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. Esto básicamente, si el proveedor envía un producto con un grado de certeza más confiable, reduce el grado que tengas que estar inspeccionando más monótonamente y tengas que hacer una inspección, como lo mencioné anteriormente, aleatoria, donde hagas una inspección más rápida y puedas darte cuenta inmediatamente si el producto viene bien o viene con defecto. El rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Se lo mencioné un par de veces anteriormente en ejemplos. Si de alguna manera rechazamos un lote completo, el proveedor va a tener que reinspeccionar su producto, lo cual lo va a forzar a que ponga parámetros o ponga más filtros en la fabricación de su producto y su producto llegue con una calidad a la exigencia del cliente, que en este caso venimos siendo nosotros. Comenta de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuoso. La cantidad de piezas defectuosas usadas para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y cada una se mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media de la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas se aceptará o rechazará el lote. Pues básicamente aquí en resumen, por atributos, pues fijas la cantidad de piezas defectuosas y en lo que viene siendo los variables se maneja una muestra aleatoria de un lote, donde puede ser una muestra aleatoria donde checas la dimensión, el peso, o sea, ciertas características para ver si apruebas o no apruebas el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. En este caso, pues tomas una muestra de algún producto y buscas la manera de repetirlo de la misma manera en otra muestra, solamente para garantizar que el producto está llegando de manera de buena calidad. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación.
Entonces, por lo siguiente, tenemos que se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo y fechas. Esto quiere decir que que lo que estamos fabricando tiene que ser fabricado de una manera muy similar para poder otorgar la misma calidad. Por ejemplo, en cuanto a maquinaria, la maquinaria debe estar calibrada para que el producto que estás fabricando te lo arroje con las mismas dimensiones, el mismo peso, cosas parecidas. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Con las reservas del caso de los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan los tamaños de los lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Esto quiere decir que los planes que se realizan para hacer la inspección en tamaños de lotes más grandes son estructurados de manera que te facilita tu revisión del producto. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva de características de operación de un plan de muestreo por atributos. Aquí nos menciona que la curva es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan del muestreo al dar la probabilidad de aceptación de lotes con niveles de calidad dados. Esto indica que mediante este sistema podemos mostrar el desempeño de un lote con nivel de alta calidad. Apoyándose en las propiedades de la curva del SEO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se tienen planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en lo que se muestran las curvas de SEO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de defectos se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que el plan N, que es 60, su C igual a 1 y la probabilidad de aceptación de 0.32. El plan N es 120 con una C de 2, probabilidad de aceptación de 0.13, y el plan de 240 con 4, probabilidad de aceptación de 35. De esta manera, el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Como podemos ver, aquí el plan número 1, que viene siendo aquí que cómo va cayendo la calidad del producto, y tenemos aquí la otra línea punteada, que es el plan del 120. Cómo va cayendo del 100%, nos va cayendo aquí. Y aquí podemos ver cómo aquí cae aquí nos cae al 4%. Aquí nos va cayendo al 4% del nivel de aceptación. Aquí la figura 12.5 nos muestra que cuando N crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación del plan. Y aquí nos muestra la proporción, como les mencionaba, la proporción de artículos defectuosos entre el otro P. Aquí vemos que entre más grande es la muestra, más cae la calidad por este lado. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual al cierto porcentaje de tamaño de lote.
O sea, esto aquí estamos hablando de un 10% cuando mencionamos lo que es una muestra igual. Con base en las propiedades de la curva SEO, ¿es adecuada esta costumbre? El resultado es que no es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de la muestra tiene igual a cierto porcentaje de tamaño de lote, que en este caso estamos hablando de un 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son los siguientes. Para una muestra de 300 tenemos, para un lote de 300 tenemos un muestreo de 30 piezas con una calidad del 0%. Para un lote de 500 tenemos una muestra de 50 piezas para una calidad del 0%. Y para un lote de 800 productos tenemos una muestra de 80 piezas con una calidad del 0%. En la figura 12.6 se muestran las curvas del SEO para estos tres planes. De ahí se observa que estos tres planes obtenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defecto del 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo para cada caso es la siguiente. En un lote de 300, la probabilidad aceptable es del 0.21%. En un lote de 500, la probabilidad aceptable es del 0.076%, que equivaldría al 7.6%. En un lote de 800, la probabilidad sería de un 16.5%. Así que en el primer caso se aceptarán 21, en los lotes del segundo caso 7.69 y en el último caso 1.65. Acá me equivoqué, perdón. Por lo anterior, obtener el tamaño de la muestra igual en un porcentaje de tamaño de lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Entonces, como mencionamos anteriormente, si quieres proceder de la misma manera para diferentes tipos de lotes, pero quieres tomar un porcentaje del 10%, pues no te va a arrojar un grado certero de calidad, puesto que, por ejemplo, aquí tenemos el lote número 1 y aquí nos va la calidad, pues se mantiene en este aspecto. Pero si nos vamos dando cuenta, entre más grande se va dando el lote, la calidad va decayendo. Esto es debido a que, por ejemplo, si el 10%, entre la muestra más grande va incrementando. Si tuviéramos una muestra de 10 piezas y solo seleccionamos una pieza, pues el arriesgue es menos, pero entre más grande es la muestra y el porcentaje de piezas a chequear es el 10%, pues aquí nuestra curva de calidad va a ir decayendo. Comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del producto y el riesgo del consumidor. El índice NA, que es el nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectos que el consumidor considera aceptable en un lote. Esto básicamente es cuánto estás dispuesto a aceptar de material rechazado, porque pues el material nunca va a llegar directamente 100% bueno. Debe pero en todas partes hay fallos. La relación que existe del NSA con el riesgo del producto es que desde un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 95, lo cual indica que el NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.05 y 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA, el nivel de calidad aceptable, debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del producto y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el producto debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel de calidad de NSA. El índice NSL, que es el nivel de calidad del límite, es el porcentaje de defectos de un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual a NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general el 0.05 y 0.1, y a esta probabilidad se le designa con la letra B.
Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria en SL no es cero y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo que tiene la probabilidad AB se le conoce como riesgo del consumidor. Básicamente esto indica que el límite que tiene este tipo de rechazo, este tipo de medición de producto a la calidad, existe el riesgo donde estás aceptando el riesgo con el proveedor, que vas a aceptar cierta cantidad de producto. Por ejemplo, si tú tienes un contrato con Mover, es el mismo ejemplo, las tarimas, que es el que más me ha tocado ver que contamos con ciertos problemas. Si yo tengo un contrato con el proveedor donde estoy aceptándole que pueden mandarme, digámoslo así, 50 tarimas, 100 tarimas de 1000 tarimas dañadas, o 50, el momento que yo encuentre más de 50 tarimas es el momento que yo tomo la decisión de rechazarle el lote completo. En otro caso, si yo no encuentro más de 50 tarimas, yo estoy aceptando ese intervalo donde estoy comprometiéndome a que puedo quedarme con esas 50 tarimas dañadas, donde probablemente pueda juntarlas para devolvérselas al cliente, digo, al proveedor. La relación que existe del NSA con el riesgo del producto es que el lote se puede rechazar aun cuando tenga un nivel de alta calidad aceptable, ya que la probabilidad es entre 90 y 0.95. Esa parte ya la veo. El índice NSLE, el nivel de calidad porcentaje, riesgo. Esto ya lo habíamos checado. No, disculpan, me moví un poquito. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande del nivel de calidad aceptable de NSA o AQL. Se fija en 1.2% con alfa de 0.055 y el NSL, el nivel de calidad de límite del 5%, con beta del 0.1. Con base en el anterior, bosqueje la curva CO que se requiere para el plan de muestreo. Aquí tenemos la curva de operación característica, donde vemos cómo cae el nivel de calidad básicamente sería como el 100% y va cayendo aquí al llegar al 10. Tenemos que aquí por medio de las tablas de Cameron encuentre el plan que regule este muestreo, explicando su funcionamiento. Aquí tenemos que la probabilidad es el nivel de calidad aceptable entre 100, lo cual aquí tenemos el nivel de calidad aceptable que es 1.2 y tenemos lo que es alfa, que es del 0.5 y el nivel de calidad límite, que es del 5 y beta, que es del 0.1. Entonces aquí tenemos la probabilidad nos da que es el nivel de calidad aceptable entre 100, que nos da un igual del 0.012, ¿no? Luego tenemos aquí aquí tenemos el valor de R, que es la probabilidad 2, que viene siendo 0.5%, que es alfa, entre la probabilidad 1, que es del 0.02, y ya nos da lo que es el valor de 4.16. El valor más cercano de 4.16, aquí ya estamos refiriéndonos a lo que es la tabla, porque eso lo tenemos que ir a observar la tabla de Cameron. Entonces aquí tenemos lo que es la tabla de Cameron. Nos decía que teníamos el valor de 4.16, pero si vamos a buscar aquí a la tabla de Cameron, no tenemos el valor de 4.16. El valor más cercano que nos muestra sería el de 4.06, que viene siendo aquí. Sería el 4.06, el valor de B, serían todos estos datos para estos datos, y
los tenemos de esta manera, ¿no? En la columna C se observa que C es 4. A la derecha viene siendo lo que es R igual a 4.06. Y en la columna de NP se encuentra que NP es igual a 1.97. Entonces aquí tenemos estos datos. Aquí dijimos que era 4.06 y el valor de NP equivale a 1.97, como lo podemos ver de este lado. Aquí tenemos 1.97. Ok. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de la calidad acordado es n igual a 164 y c es igual a 4. Luego nos pide que obtengamos una forma más o menos exacta de la curva para que corresponda al plan. Aquí tenemos una curva aquí más exacta. Aquí tenemos cómo va cayendo la calidad en % de efectivo verdadero. Dice aquí, el plan encontrado no acepta los lotes con el 2% de los artículos desafectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a la inspección del 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el % defectuoso promedio no será mayor del 1.33% de AOQL. En la reacción inicial, el problema se supuso que los lotes eran de tamaño grande, dado que el tamaño de la muestra, cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo la suposición inicial. Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspección de lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que debe muestrar 174 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección si el número de ítems malos es menor o igual a 4. Usando tal plan que un lote contenido 1.2% de ítems defectuosos será rechazado 3.32 pies de las veces, mientras un lote de 5% de ítems defectuosos será aceptado solo el 6.5% de las veces. Acá tenemos otro ejercicio similar donde nos indica que el riesgo del productor está definido por A y 0.05 para NSA, para el nivel de control de aceptación, nivel de calidad de aceptación, perdón, y el 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por B, que es del 0.10. Para el nivel de calidad límite es igual al 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Aquí tenemos un caso similar al ejercicio anterior, donde tenemos que el nivel de calidad aceptable es del 1.5 y tenemos un nivel alfa del 0.05 y un nivel de calidad límite del 4.6%. Tenemos que beta es el 10% y aquí no se muestra bien la imagen, pero sí se alcanza a apreciar que el nivel de probabilidad 1 es el nivel de calidad aceptable que equivale a 1.5 entre el 100, que nos va a dar de 0.05%. Entonces, la repetitividad, que es la probabilidad 2, que es igual a 0.046, igual a 3.67, entre la probabilidad 1, ¿no? Es la probabilidad 2 entre la probabilidad 1. Y el valor de R más cercano, en este caso, o sea, el resultado nos arroja 3.067, pero la tabla nos muestra ese 3.067. El valor más cercano, si no me equivoco, vamos a ver aquí la tabla completa. Bueno, pero no tenemos ese dato, se ve muy chiquita, no se aprecia bien. 3.067, el valor más cercano es de 3.21, que es lo que nos está indicando aquí el problema. A la izquierda es 3.21, la columna CDC se observa que C6 es igual, aquí tenemos
que está en C6, 3.21, y tenemos aquí el NP es 3.28. Aquí tenemos lo que viene siendo el NP 3.28. NP 3.28 en el punto 6, 3.28. Entonces aquí tenemos en nuestra tabla de Cameron los datos a cual después de haberlos calculado. Aquí lo que tenemos del nivel de alfa beta, considerando de un 100%, tenemos que 95% queda descartado y nos queda el 0.05. Igual para beta quedamos el 90% y nos queda el 0.10. Entonces aquí tenemos que el NP1 entre el nivel entre la probabilidad nos da igual a un 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de la calidad acordado es N65 y C es igual a 6, que es el resultado arrojado para este ejercicio. Luego tenemos aquí que para medir la eficacia de un proceso en una empresa se cuantifica la producción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques, inspeccione los lotes y que aplique un NSA, un nivel control de calidad, un nivel de calidad aceptable del 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron, diseñe un plan apropiado suponiendo un NSL, un nivel de calidad límite del 5% y el tamaño del lote grande. Entonces aquí tenemos lo mismo, lo que es el nivel de 2.5 en la probabilidad 1, que nos va a dar 0.25, y la probabilidad 2 nos va a dar 5 entre 100, igual que nos da 0.05. El RC aquí pues viene siendo un 0.05 y 0.025 nos da un total de 2. Vamos a ver dónde tenemos la tabla con el total de 2, que vendría siendo el 2.03, y el 2.03 su nivel de probabilidad nos va a dar el 11.63, que aquí lo tenemos aquí, 11.63. Entonces el tamaño de la muestra es del 0.025. Aquí pues básicamente tenemos otros valores. Bueno, este es de la... Este es como para graficarlo, son los valores que te muestran como para graficar para hacer la gráfica, cómo van cayendo la probabilidad, 0.995, 0.975, cómo va disminuyendo hasta llegar al 0.005. Aquí tenemos que el tamaño de la muestra es de 0.025, que es un igual a 465.2. De 405.2 a 466 muestras con aceptación del C17, que es el que le mostré en la gráfica de Cameron. Aquí está el C17 y nos da un 0.02, 0.03 que es el más que se aproxima, con un nivel de probabilidad de 11.63%. Y con estos datos, como les decía, podemos hacer nuestra gráfica y veríamos cómo va cayendo el nivel de calidad, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les comenté para mencionarlo, para hacer la gráfica, y tenemos datos del nivel de la probabilidad. Entonces esto quiere decir que si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Y dice que si el nivel de calidad es de 3.21, la probabilidad va a ser de 75% de aceptación. Pero si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de aceptación va a ser del 50%. ¿Qué opina de la utilidad? ¿Qué opinamos de la probabilidad del plan en este caso?
En este caso es una utilización muy práctica y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para exigir. Esto quiere decir que tenemos un parámetro y un margen de distintos tipos de calidad para poder elegir entre qué parámetro queremos estar, entre qué nivel de calidad queremos estar. En el ejercicio 14 tenemos cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 105E. Y nos dice que su propósito es permitir o modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiendo reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario. En el caso de los niveles especiales de inspección. Esto quiere decir que podemos modificar la cantidad a inspeccionar sin afectar el riesgo del que está comprando este producto. O sea, esto quiere decir que si tú inspeccionas 100 piezas y de alguna manera decides cambiar el número de inspección, no te va a afectar a lo que tú estás comprando, el resultado de lo que tú estás comprando. ¿Cuál es la finalidad del esquema de muestreo obtenido mediante 1000 STD 105E? Dice que tenga planes normal, reducido y severo. La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace, se debe de penalizar. O sea, en este caso, si el proveedor no cumple con los estándares, debe de haber una penalización para él, no lo sé, ya sea desde alguna multa hasta sí, o sea, por ejemplo, si el proveedor pone en riesgo la producción y el material que está llevando a generar alguna pérdida, el proveedor va a cubrir dicha pérdida, va a costear dicho costo, ¿verdad? Y aquí tenemos el sistema de cambios de severidad en el muestreo. Tenemos de 10 lotes consecutivos aceptados de no conformidades menores a la tabla 8. Producción sin cambios autorizado por la autoridad. Si este es reducido, el lote de rechazos, el lote aceptado es 10.4 y producción irregular. Tenemos que es reducida y tenemos que si es normal, 5 lotes consecutivos aceptados, en 2 rechazados en 5 lotes consecutivos. Entonces se tiene que hacer una inspección rigurosa de 10 lotes permaneciendo en rigurosa para parar la inspección, ¿no? O sea, en este caso a lo mejor no lo expliqué de manera correcta, pero va de nuevo, tenemos aquí, si tenemos 10 lotes consecutivos aceptados, bueno, esto sería algo que sería de manera normal, ¿no? Pero si no hay conformidades, todo esto, si no hay conformidades es algo normal. Producción sin cambios, está de acuerdo, autorizado por la autoridad, estamos de acuerdo. Una inspección reducida sería algún lote rechazado, lote aceptado y producción irregular serían reducidas, pero después de 5 lotes consecutivos aceptados entra en una zona normal, pero después de 2 rechazados en lotes consecutivos de 5, tenemos que hacer una inspección rigurosa donde vamos a hacer 10 lotes permaneciendo en inspección rigurosa para pagar la demanda de la entrada de los productos. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD 105 para obtener planes de muestreo? El método Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantizado de manera exacta del nivel de calidad aceptable, mientras que el nivel de calidad límite solo refiere de manera aproximada debido a que el tamaño de muestra es redondeado.
Los tamaños de muestras seleccionados para usar en 1000 STD105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestras son posibles. Los tamaños de muestras en 1000 STD105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote, y esto de como resultado un incremento en la probabilidad de aceptación de un nivel de calidad alto dado y por lo tanto una disminución de riesgo al proveedor. Esto quiere decir en mi interpretación que en los tamaños de método de Cameron, cuando el lote es grande, la muestra tiene que ser del más del 10% del lote. O sea, de un lote grande por el método Cameron vamos a inspeccionar una muestra mayor al 10%. A diferencia de que en el caso de los 1000, el tamaño de la muestra aumenta conforme el lote se va dando el incremento. No sé, hay una tabla, incluso la tenemos de este lado, que se las voy a mostrar en un ejercicio un poquito más. Aquí la tenemos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos que aquí de este lado tenemos lo que es el nivel de calidad aceptable, y aquí tenemos el tamaño del lote. Entonces aquí tenemos los niveles de generalidades de inspección, la cual es dependiendo de dónde cae, si es un nivel de generalidad 2, si es 1, 3 o si es 1. Eso te lo marca ahorita en el ejercicio que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos una muestra de 3000 a 10000, un lote de 3000 a 10000 piezas, y es un nivel, por ejemplo, es un nivel 2, entonces sería la letra L. Entonces nos vamos aquí a la letra L, que corresponde a 200. Ya nomás tendríamos que saber qué nivel de calidad estamos manejando. Supongamos que estamos manejando un nivel de calidad del punto 1, entonces sería letra L 200 a un nivel de calidad punto 1. Aquí la flechita indica que vamos a ir hacia arriba, entonces sería que la muestra sería 0 de aceptación y 1 de rechazo nada más. O sea que a esta muestra podemos rechazar un producto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el ejercicio 17, que creo que es donde les voy a explicar esa parte. Tenemos que un proveedor de sábanas en un hotel ha decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un nivel de calidad alto de 1%, con una probabilidad de rechazo del 0.010%. Ok, use el 1000 STD105 y determine lo que les estaba mostrando, los planes de muestreo para C, que viene 0, 1 y 2. Para N son 1000, según el nivel de inspección, el código es J, que para un muestreo reducido será N32, C1 y R3. Para un muestreo normal será de 80, C2, R3. Y para un muestreo severo será de N80, C1 y R2. Ok, dice, si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Y por qué? En este caso seleccionaríamos el muestreo normal, ya que se está requiriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor. Según las reglas que proporciona el método, cambiará de uno al otro. En este caso, aquí tenemos lo que es la tabla de 1000 STD 105. En este caso nos decía que tenemos un poquito. En este caso, el ejercicio nos pedía la letra J. Ok, entonces la letra J y la muestra nos dice que es de 1000. Entonces tenemos aquí la letra J, aquí tenemos la de 1000, aquí tenemos el que viene siendo, entonces sería aquí de 500 a 1200, y sería la letra J, es un nivel 2, ¿verdad? A ver, no, permíteme. Sería nivel de inspección 2, ajá.
Nivel de inspección 2, letra J con un muestreo de 1000. Entonces, como podemos ver aquí, quedamos muestreo de 1000, letra J, nivel 2. Entonces, si la letra es J, ya nada, vamos a ver que equivale el tamaño de la muestra. Aquí tenemos la letra J, pero era un nivel de código. Aquí tenemos, por muestra normal será de 80, aquí tenemos el N80. Nada más estoy buscando, aquí está mi probabilidad de rechazo. Entonces aquí tenemos la J, 80, mi probabilidad de rechazo es de 10%. Entonces J, 10 y bajamos a 1. Entonces aquí tenemos 0,1 que equivale entonces estamos aquí en la J y dijimos que era el 1. Entonces aquí quiere decir que por cada, para aceptar el lot, si tiene que salir ni una pieza en este tamaño de la muestra, tiene que salir ni una pieza de mala calidad, porque si no se rechaza el lote. Se rechaza el lote. Ok. A continuación tenemos el siguiente ejercicio, que en una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000 STD 105E, en la que usan un nivel de calidad aceptable del 1.5%. Conteste el siguiente: suponiendo que los lotes de 12,000 piezas y usando un nivel de inspección normal del 2%, encuentre los planes normales reducido y severo que se aplicarán para ese tamaño de lote usando el código de la letra M. Ok, en este caso tenemos... ok, en este caso vamos a utilizar lo que es el plan normal. Nos vamos a ir a nuestra tabla y nos dice que vamos a utilizar 12,000 piezas a un nivel de inspección normal 2 utilizando la letra M. Entonces aquí tenemos, sería de 10,000 piezas a 35,000 con un nivel de inspección 2 y tenemos la letra M. Entonces aquí si nos vamos a la letra M, tenemos que el tamaño de la muestra aquí, vamos a la letra M, pero nos falta el dato de es al 1.5%. Entonces vamos a ir aquí a la letra M y nos vamos a ir a 1.5%, lo cual aquí mi tablita, no me la da. 1.5%, permíteme. Aquí vamos a 1.5%, que sería este, y nos vamos aquí a la letra M. Entonces estamos hablando que por un producto en este caso nuestra letra M nos dice que por una aceptación vamos a tener por un producto que venga malo, vamos a tener aquí dos rechazos. Por uno que aceptación vamos a tener lo que viene siendo dos rechazos. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje defectuoso mayor a 1.5. Explique. Recordemos que el nivel de calidad de aceptación tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que andan entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como la persona, el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en lugar de 12,000 fuera de 32,000, compruebe de acuerdo con los 1000 STD el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que esto ocurre? Ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango. Aquí tenemos el problema 19. Si en el problema anterior en el CL deseado es 5% entre el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron, aquí tenemos que la probabilidad 1, que sería 1.5 entre 100,
nos da el 0.015. La probabilidad 2 sería el 5 entre 100, nos da el 0.05. Y aquí lo que viene siendo la probabilidad 2 entre la probabilidad 1, que nos da el 3.33. Buscamos en nuestra tabla de Cameron el 3.33, lo cual pues no tenemos 3.33, si no me equivoco sería 3.21 o 3.55, el punto más cercano. 3.33, tenemos 3.28, a ver, no recuerdo haberlo visto. Cameron, aquí está, 3.21, sería 3.28, más cerca sería 3.28. Entonces tenemos que 3.28 entre nuestro probabilidad 1 nos da un total de 218.66 a 219 muestras con aceptación en el 6. Aquí tenemos lo que viene siendo en el 6. Aquí tenemos 6 muestras de aceptación. En este caso, aquí también tenemos lo que es la tablita para poder hacer la gráfica de la tendencia en lo que viene siendo la calidad. Y este plan dejará pasar con facilidad los lotes que tengan un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10 y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Se quiere decir que es un proceso más controlado, que te mide mejor lo que viene siendo la calidad y no te permite pasar artículos defectuosos. En nuestro ejercicio número 20, mediante un MIL STD-105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo, que viene siendo aquí en este cuadro. Aquí tenemos lo que es una tabla. Aquí tenemos en el caso A un nivel de inspección 2, que viene siendo severa al 1.5%. en un tamaño de lote 1400. Aquí tenemos el caso B, el caso C y el caso D. El caso B indica de un nivel de inspección 1, una inspección normal, una QL del 65% y un tamaño de lote de 115. Luego tenemos en el caso C un nivel de inspección 3, una inspección reducida, una QL 40% y un lote de 160,000 piezas. En el caso D tenemos un nivel de inspección nivel 3, inspección normal, una QL 2.5, un tamaño de lote de 27 piezas. En la siguiente muestra se muestran los planes de muestreos requeridos. Nosotros vamos a verificar en la tabla de MIL estándar 105D. Vamos a agarrar como ejemplo este ejemplo como nos lo pide el problema, en un caso de inspección. Bueno, vamos a hacer este caso de inspección normal. Vamos a seleccionar el caso B, que es el caso de inspección normal, y vamos a ver cuánto viene siendo lo que es su aceptable y su rechazo. Esto se interpreta de la siguiente manera. Vamos a ir a ver la tabla, que es la tablita de tabla 1000. Entonces aquí la tablita nos dice, aquí nos está indicando que el tamaño de la muestra es de 8. Entonces nosotros vamos a buscar aquí viene siendo el tamaño de la muestra, aquí viene siendo D y aquí viene siendo 8. Entonces vamos a ver en qué nos está pidiendo, en qué AQL nos está pidiendo, y piden 65%, AQL de 65%. Entonces nos vamos aquí y te damos cuenta que era D8 al 65%. Entonces nos vamos en 65% y en sentido horizontal, y pues vamos a darnos cuenta que en el 65 pues está la flecha, ¿no? Pero la flecha te está indicando que vas hacia abajo. Entonces tenemos que la aceptación es 0 y el rechazo va a ser de 1, que es como nos está indicando la tabla. En el D8, que lo ves con esta tabla, que pues la encontré en internet porque no la encontré en el libro. Bueno, me fue a encontrar en internet, nada más que sea un poco borrosa. Aquí tenemos en este caso tenemos checando la tabla normal, el del nivel normal, tenemos que en el D8, en la muestra D8,
tenemos una aceptación del 0 por un rechazo. Este es en el caso normal. Ya para los otros pues tendríamos que buscar otro tipo de tabla, porque pues esta tabla nos indica que es para muestras de inspección normal, ¿no? Pues por mi parte es todo. Con esto dejamos concluido lo que es la actividad de método de muestreo de aceptación, perdón. Pues me despido. Ojalá haya sido de su agrado.